Mi suegro me tiró el plato de las manos y mi marido me preguntó por qué. No podíamos creer la respuesta. Vayamos al grano. Saludos. Mi nombre es Lena. Y soy una típica mujer de 26 años que trabaja en el campo de las matemáticas. Aunque no es exactamente el material de los cuentos de hadas. Es suficiente para pagar las facturas. Reed es un hombre que ha podido mantener su estabilidad mental mientras trabaja como profesor universitario. Estoy casada con un hombre llamado Reed. Él tiene 30 años. Lo que significa que es 4 años mayor que yo. Pero ¿quién está contando? No tenemos que preocuparnos por el drama que está sucediendo en el mundo porque tenemos este pequeño y pintoresco entorno. O eso creía. Vivien, la madre de Reed, apareció ante él como una tormenta disfrazada de domingo por la mañana. Dejó bastante claro desde el principio que yo era tan bienvenida como una auditoría fiscal. La primera vez que la conocí. Me examinó de tal manera que parecía como si acabara de salir de un contenedor barato. Ella dijo las palabras. Así que tú eres la contadora, en un tono que goteaba algo helado. Mi respuesta fue. Sí. Señora. Y estaba intentando mantener la compostura. Murmuró. Interesante. Mientras volvía su atención a Reed. Siempre pensé que terminarías con alguien más. Como si fuera un perfume horrible. Ese más persistía en el aire. No lo suficientemente elegante. Eso es lo que entendí que quería decir. Mis padres son personas normales que se esfuerzan mucho. No son exactamente dignos de noticias. Por otro lado, supuse que Vivien esperaba que su hijo pudiera obtener una princesa. Mientras estaba allí parada. Yo era Cenicienta. Pero me faltaba el hada madrina. Dios bendiga a Reed. Él decidió no notarlo o no lo vio. Por otro lado, lo descartaba diciendo, mamá es simplemente anticuada. Sin embargo, los dardos de Vivien se volvieron más agudos con cada visita y cada cena con la familia. ¿Recuerdas a Cara? ¿Tu exnovia? ¿No era abogada? Es terrible que ustedes dos hayan terminado. Hice un esfuerzo por reírme y concentrarme en los aspectos positivos. Como el hecho de que Reed y yo estamos creando nuestro propio pequeño universo. Tener un trabajo seguro. Un hogar y hacer planes para el futuro juntos son importantes. Por otro lado, las palabras pronunciadas por Vivien. Hombre. Se adhieren a ti como chicle en tu zapato. En algún momento. Nos encontramos cenando en su residencia. Cuando se trata de aplaudir los logros de Reed y como es un faro brillante para la familia. Vivien lo da todo. Después de eso. Se vuelve hacia mí con una sonrisa que tiene el potencial de congelar el mundo entero. En cuanto a Lena. Me di cuenta de que todavía está experimentando con números. Es muy encantador. Por fin. Reed habló y dijo, mamá. Vamos. Lena lo está haciendo excepcionalmente bien en su trabajo. Sin embargo, Vivien simplemente lo despidió con la mano. De hecho. Sin duda. Sí. Supongo que todos deberíamos hacer lo que podemos lograr. Eras la única persona en el mundo que no entendía el chiste. Y era como vivir en una comedia. Reed me aconsejaba incesantemente que la ignorara. Afirmando que era irrelevante para mí debido a su opinión. La declaración fue fácil de hacer para él porque no era él quien recibía la mirada de reojo verbal cada vez que cruzábamos la puerta. En ese momento. Comencé a temer esas visitas. Era como entrar en un campo minado con los ojos vendados. Por la intensidad y los cumplidos ambiguos que se daban. Yo. Por otro lado. Me lo tragué por Reed. Es interesante cómo el amor puede hacerte hacer cosas absurdas como aguantar a una señora que desea que fueras alguien más en lugar de quien eres. Así que esa es la primicia. Lena. La novia que. Según la abeja reina. No puede considerarse apropiada. Vivir el sueño. Un comentario sarcástico a la vez. Es el camino a seguir. Sin embargo. Oye. Al menos es nuestro sueño. ¿No es ese? Y no había ninguna manera de que mi suegra, que era una figura poderosa, pudiera quitármelo sin dar pelea. Sin embargo, la vida tiene su propia manera única de lanzar bolas curvas. Y la que recibí fue en forma de un cacahuete. Lo leíste correctamente, es un cacahuete. Tan pequeño que es invisible. Para mí. Comerlos es como jugar a la ruleta rusa.
Aunque la mayoría de la gente no lo piensa 2 veces antes de hacerlo. Fue cuando era solo una niña que aprendí esta lección por las malas. Una cucharada de mantequilla de cacahuete se convirtió en un viaje de emergencia a la sala de emergencias. La pregunta, ¿qué hay en la comida?, ha sido un juego interminable en mi vida desde entonces. Esto no es nada nuevo para Reed. Mientras estaba en restaurantes, fue testigo de cómo sacaba mi tarjeta de alergias e interrogaba a los camareros como si estuviera investigando un crimen. Hay cacahuetes aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa con la contaminación de otras fuentes? Algunas personas lo entienden, mientras que otras me miran como si fuera una buceadora que estaba haciendo una gran cosa de la nada. Después, está bien. Durante la conversación inicial que tuvimos sobre mis alergias, sus ojos estuvieron peligrosamente cerca de salírsele de la cabeza. A pesar de que le acababa de decir que era alérgica a respirar. Se burló y dijo, ¿eres alérgica a los cacahuetes? Además, hay soja, guisantes. ¿Y qué más es? ¿Huevo? Reed intervino. Y que Dios lo bendiga. Esto es muy serio. Mamá, ¿es posible que Lena termine en el hospital? Vivian lo desestimó. Oh. Por favor. A diario. La gente consume cacahuetes. Lo tienes todo en tu cerebro. Estaba a punto de responder. Pero Reed me agarró suavemente la mano debajo de la mesa. Casi como si me estuviera suplicando que la soltara. No le di mucha importancia ya que creía que era un incidente aislado. Sin embargo, Vivian tenía que hacer una actuación cada vez. La cena se convertía en una apuesta donde quiera que iba. Hacía alarde de sus platos, presumiendo de cómo había hecho todo seguro para Lena. Por otro lado, su voz siempre tenía un cierto tono, dando la impresión de que estaba bromeando conmigo y jugando con mi pequeño problema. Una vez presentó este elegante plato mientras irradiaba orgullo y una sonrisa en su rostro. Lo hice yo misma. No habrá cacahuetes en absoluto, dijo. Tuve una actitud cautelosa. ¿Tienes alguna duda? ¿Vivian? No se puede negar la gravedad de mis alergias. Puso los ojos en blanco. Por supuesto que no tengo ninguna duda. ¿Qué clase de criatura monstruosa me consideras? Fue en ese momento que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Continué y tomé un pequeño bocado. Y de repente me llené de arrepentimiento. Empecé a sentir picazón en la garganta. Y mi piel se enrojeció e hinchó en un instante. Reed estaba de pie. Y su rostro estaba cubierto por una mirada de aparente miedo. ¿Cuál es la respuesta de Vivian? Oh. Dios mío. Debe haber sido algo más. Tu comportamiento suele ser tan teatral. Espectacular. Mientras buscaba mi EpiPen frenéticamente, tuve la sensación de que mi garganta se cerraba. Reed estaba enfurecido por él. Mamá. Esto es completamente serio. Mírala. Sin embargo, Vivian no hizo nada más que quedarse allí parada. Su expresión una combinación de asombro y negación obstinada. Tras ese incidente, Reed y yo establecimos las reglas del juego, a menos que Vivian pueda tomar mis alergias en serio. No volveré a comer en su restaurante. Estaban sucediendo muchas cosas. Con Reed teniendo un desacuerdo con su madre. Yo sintiéndome como una carga y todo lo demás. El punto, sin embargo, es que a pesar de esto, Vivian siguió comportándose como si yo me estuviera inventando todo. Como si mis alergias fueran algún tipo de ataque personal a su cocina o algo así. Un día, la escuché decir, Reed, siempre pasa algo con Lena. Y decidí escuchar. No puedo consumir ninguno de estos alimentos. ¿Cómo puedes tener una vida así? Reed, que es conocido por su capacidad para mantener la armonía. Intentó explicar que mis alergias eran bastante reales y que no había forma de evitarlas. Por otro lado, Vivian simplemente dijo que no quería escucharlo. Esa persona es tan obstinada como una mula. En otras palabras, cacahuetes. No tenía ni idea de que algo tan insignificante pudiera provocar tanto alboroto. Por otro lado, aquí estoy, aferrándome a un hilo. Un bocado a la vez. ¿Sigue siendo esa Vivian? Tiene la impresión de que simplemente estoy siendo dura. Sin embargo, piénsalo. ¿Qué sería de la vida sin un poco de drama alrededor de la mesa?
Todas las visitas de Vivian a nuestra casa se volvieron más regulares que una mala repetición de una comedia. Y cada una de ellas incluía su propia colección única de insultos y comentarios. Era casi como si tuviera una lista de cosas que podía hacer para hacerme sentir insignificante. Y repasaba cada elemento de la lista uno por uno. Estaba en medio de mi estado de ánimo de ocio de fin de semana cuando se detuvo inesperadamente una tarde. Llevaba pantalones de chándal. Sin maquillaje. Y la casa ya estaba en un estado bien vivido. Su estilo era pasar sin previo aviso. Gimió y pasó por encima de una pila de revistas que yo no había tenido tiempo de ordenar todavía. «Oh. Lena», dijo. «Veo que todavía estamos adoptando el enfoque informal de la limpieza». Reprimí una respuesta de mi boca mientras contaba mentalmente hasta 10. Pasando un tiempo maravilloso en mi día libre. «Vivian. ¿Quieres café?». A pesar de que tenía la nariz arrugada como si acabara de entrar en una basura. Rechazó la oferta. «Estoy perdida. Es realmente improbable que tengas algo que no se haya usado todavía». Fue más por despecho que por otra cosa que estaba hirviendo agua. Pero no pude evitar sentir el aguijón mientras lo hacía. ¿Sabes? No todo el mundo mide su valía por lo limpias que están sus encimeras. Vivian se sentó en la sala de estar con una expresión de disgusto en su rostro. Eso no tiene nada que ver con el valor. Lena. Tener orgullo en tu propiedad es el componente esencial. Pero no finjamos que lo comprenderías. ¿De acuerdo? Lo que realmente me cabreó fue cuando empezó con asuntos más personales. Que es algo que no se menciona simplemente en una conversación informal. Las pullas se estaban volviendo viejas. Pero lo que realmente me cabreó fue con ella. El tono de su voz estaba teñido de algo que no podía precisar. Si era preocupación o incertidumbre. ¿Sabes? Reed me dijo que ustedes dos estaban intentando tener un bebé. Continuó. Solo espero. Por tu bien. Que no herede tu propensión a los problemas de salud. Estuvo a punto de pasar con la tetera. Disculpa. Vivian. Velada demostrando su dominio de una semblanza de inocencia. En pocas palabras. Es un milagro que puedas funcionar. Teniendo en cuenta tus alergias y otras afecciones. En estos días. Es imposible ser demasiado cuidadoso. La implicación era muy clara. Y me golpeó como un golpe en el estómago. Fue una mezcla de furia y dolor lo que hizo que me temblaran las manos. Mis alergias no tienen nada que ver con mi capacidad para tener un hijo sano. Vivian. Oh. Dulce aire. Por supuesto que sí. Dijo. Pero no hay necesidad de preocuparse. Dijo. Mientras me acariciaba el brazo con un escalofrío que podría congelar el infierno. Estoy segura de que todavía hay esperanza para ti. Estaba furiosa. Y cada fibra de mi ser anhelaba atacar. Reprenderla. Protegerme a mí misma y a mis futuros hijos de sus juicios irracionales. Estaba viendo cosas. Sin embargo. Antes de que pudiera dar con una respuesta. Reed entró en la habitación. Mostrando la epidemia de felicidad descuidada. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Mamá y Lena. ¿Cómo van las cosas por aquí? A medida que la reina de hielo comenzaba a derretirse en una semblanza de calidez. Vivian experimentó una transformación. Solo estaba teniendo una pequeña charla con Lena. Ya sabes. Charla de chicas. Miré a Reed. Mis ojos rogándole que viera a través del engaño. Pero. Como es su costumbre. No reconoció las señales silenciosas que le estaba dando. Eso es genial. Has decidido quedarte a cenar. Mamá. El resto de la visita fue una neblina de cortesía forzada y mordiéndome la lengua mientras trataba de salvar mi dignidad. Inmediatamente después de la partida de Vivian. Fui a ver a Reed. Mi ira y dolor comenzando a burbujear. ¿Eres ajeno a las cosas que me dice? ¿Qué hay de nosotros? Reed suspiró. Siempre el que trae la calma. ¿Eres consciente de cómo se comporta? Lena. ¿Está bien si simplemente dejas pasar las cosas? No vale la pena la angustia que causa. No vale la pena el estrés. Incrédula. Repetí lo que dijiste. La implicación que está haciendo es que sería mejor para nuestro hijo no nacer. ¿En qué medida eso no justifica despertar la ira? Lo único que tenía que decir era el mismo discurso rancio de siempre sobre olvidar y seguir adelante. No dijo nada. Pero ciertas cosas. Ciertas frases.
Permanecen en tu mente y continúan resonando mucho después de haber sido pronunciadas. Además, ¿puedes olvidarlo? No es tan simple como parece. Cuando menos te lo esperas. La vida tiene una extraña manera de darte una sorpresa. Esto es algo que sucede muy a menudo. Hay otros casos en los que no es una bola curva, sino una sorpresa tan grande que te deja sin aliento. Y la mayoría de las veces es de forma positiva. La noticia me llegó un martes. En ese momento, el sol estaba haciendo eso en lo que no está del todo listo para ponerse. Pero se podía ver que estaba pensando en ello. ¿Sabes? Me he estado sintiendo un poco rara últimamente. Pero no era nada grave. Fue lo suficientemente extraño como para que decidiera comprar una de esas pruebas de la farmacia. Solo para tener una segunda opinión. Así que allí estaba yo. En el baño de nuestra casa. Mirando este pequeño palo que tuvo la audacia de transformar completamente mi vida en un periodo de 3 minutos. No negativo. Volví a mirar después de parpadear. No es una nota negativa. Mi voz resonó en los azulejos. Y era una mezcla de terror y algo que no podía precisar. En un instante. Él estaba allí. Las líneas de estrés que ya habían comenzado a aparecer en su frente se volvieron completamente visibles. ¿Qué está pasando? ¿Está todo bien? Fue con una mano temblorosa que le entregué la prueba. ¿Te parece positivo? Antes de que sus ojos se encontraran con los míos. Lo tomó mientras miraba por la pequeña ventana. Sus ojos luego saltaron para encontrarse con los míos. ¿Estás? ¿Es esto? Sí. Logré decir. Una risita que brotaba de alguna parte inaccesible de mi ser. Creo que vamos a tener un bebé. Reed me abrazó con tanta fuerza que pensé que explotaría. El silencio que siguió fue pesado. Cargado con 1000 cosas que quedaron sin decir. Esto es increíble. Los dos nos convertiremos en padres. Padres. En mi lengua. La palabra parecía extraña. Era demasiado grande para que la comprendiera completamente en ese momento. Sin embargo, poco después de eso, la verdad de nuestra circunstancia comenzó a asimilarse. Y la sombra de las palabras de Vivien comenzó a persistir en el fondo de mi mente. ¿Qué tipo de respuesta tendría ella a esta información? La pregunta es si lo consideraría un milagro o simplemente otra cosa que criticar. Le comuniqué mis preocupaciones a Reed mientras todavía estaba a mi alrededor con sus brazos. ¿Dónde está tu madre exactamente? ¿Eres consciente de lo que ha estado expresando? Dando un paso atrás. Me miró a los ojos y luego se apartó. ¿Es aceptable que me olvide de mi madre? Específicamente. Esto se refiere a nuestra familia. Nos ocuparemos de ella cuando sea necesario. Aunque era más fácil decirlo que hacerlo. En ese mismo momento. Cuando el sol se estaba poniendo y dando una cálida calidez a nuestro alrededor. Parecía que era concebible juntos. Estábamos en esta situación. Reed pidió que llamáramos a sus padres para darles la noticia una vez que el impacto inicial y la emoción hubieran disminuido un poco. Con la mera idea de ello. Sentí un nudo en el estómago. El comodín con el que no estaba segura de estar preparada para lidiar era la respuesta de Vivien antes de que comenzara el juego. Sin embargo, no era una opción poder ocultarlo. Y una parte de mí deseaba lo mejor. Al principio, teníamos a Cyrus, el padre de Reed. Tras el segundo timbre, contestó. Y Reed no perdió el tiempo en hacerlo. Querido papá, tengo noticias para ti. Lena está esperando un hijo. Aunque estábamos hablando por teléfono. La voz de Cyrus estaba llena de una energía contagiosa. Eso es simplemente genial. Eres muy bienvenida en el futuro. Seré abuelo. Mi corazón se calmó con su genuina alegría. Que fue un alivio bienvenido. Estaríamos agradecidos si pudiéramos recoger su respuesta en una botella y dársela a Vivien. Cuando hablamos del diablo, la siguiente persona en hablar fue ella. La llamada se transfirió al altavoz y, después de los saludos habituales, Reed reveló la impactante información. Hubo un silencio. Uno largo. Durante el cual casi se podía escuchar a Vivien analizando la información que se había presentado. Al final, comenzó a hablar. Aunque su voz no era tan nítida como de costumbre. Debo decir que esto es una sorpresa. Tenemos que brindar. Organizaré una reunión familiar dentro de un par de semanas.
Anima a todos a participar en la felicidad. Fueron sus comentarios los que me sorprendieron. ¿Sería esta la misma Vivien que analizó todas y cada una de mis acciones? ¿Quién tenía alguna duda sobre nuestra futura felicidad? A pesar de esto, Reed no perdió el ritmo. Mamá. Suena maravilloso. Estaremos presentes. Sin que nadie pudiera verlo. Asentí levemente. ¿Qué otras opciones tengo? Aunque tenía algunas dudas. Creía que esto era un intento de hacer las paces. O un arbusto espinoso que había sido bien ocultado. Sin embargo, solo el tiempo lo diría. Cuando colgamos. Reed sonreía. Atrapado en la emoción de convertirse en padre y quizás tontamente. La expectativa de que la reacción de su madre indicara un cambio de opinión. No sabía que su madre había cambiado de opinión. Adopté un enfoque más cauteloso. Ya que el escepticismo era un caparazón difícil de quitar. Mis pensamientos corrían mientras estaba acostada en la cama esa noche. Con la respiración regular de Reed proporcionando una cadencia que era a la vez tranquilizadora y relajante. ¿Dónde se llevaría a cabo esta reunión familiar? Si entrara en la cueva del león disfrazada de Baby Shower. ¿Sería una verdadera celebración o me dirigiría al caos? La brusca transición que hizo Vivien. De ser la reina de hielo a convertirse en la anfitriona agradable. No me sentaba bien. A pesar de esto, estaba dispuesta a obedecer. Al menos por el momento. Ya que me preocupaba Reed y el futuro de nuestro hijo. Mis pensamientos estaban llenos de una mezcla de alegría y preocupación mientras contemplaba las próximas vacaciones. Que se avecinaban en mi mente. ¿Qué nos esperaría cuando llegáramos? De hecho, llegar a la residencia de los padres de Reed fue como entrar en un escenario. La noche estaba programada para ser una actuación. Y el público estaba formado por miembros de la familia de Reed que estaban preparados para ofrecer sus felicitaciones. Hubo un contraste sorprendente entre la escarcha típica que sentía por parte de Vivien y la genuina calidez que recibí de sus buenos deseos esa noche. Sin embargo, fue capaz de esbozar una sonrisa que parecía menos forzada de lo habitual. Y sus felicitaciones llevaban consigo un rastro de algo que se parecía a la felicidad. Sin embargo, fue Cyrus, el padre de Reed, quien inmediatamente llamó mi atención. Sus sonrisas eran breves y preocupadas. Y su disposición normalmente alegre fue reemplazada por una sombra de preocupación. Estos cambios ocurrieron cuando estábamos todos reunidos alrededor de la mesa. Que estaba llena de más platos que un festín de acción de gracias. Decidí ir a lo seguro y ceñirme a los alimentos que sabía que eran seguros para mí porque tenía una larga lista de alergias alimentarias. Fue en ese momento que Vivien hizo un gesto hacia un delicioso pastel. Que fue un movimiento que pareció completamente inesperado. Lena, enfatizó. Me aseguré de que esto fuera algo que pudieras disfrutar. Especial. Solo para ti. Con un toque de deseo en su voz en el que no podía confiar plenamente. Cogí un trozo de pizza con temor. Que estaba más afectado por el deseo de estar en paz que por mi hambre. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera acercarse a mi plato, la mano de Cyrus apareció de la nada y golpeó el plato. Completo con el pastel. Contra el suelo. El rostro de Vivien estaba completamente desprovisto de color. Y su horror era un reflejo del nuestro. La habitación se sumió en un silencio de asombro. Y todas las miradas se dirigieron a nosotros. Reed se volvió hacia su padre en el mismo momento en que el plato golpeó el suelo. Rompiendo el silencio como un vaso que se hubiera caído en una habitación que, por lo demás, estaba en calma. La voz de Reed estaba tensa por la sorpresa y la furia. Papá. ¿Cuál es la razón por la que elegiste actuar de esa manera? La expresión generalmente humorística en el rostro de Cyrus fue reemplazada por una gravedad que parecía fuera de lugar. Cyrus estaba allí de pie. Su disposición normalmente tranquila había desaparecido. Todos en la habitación miraban a Cyrus. El plato roto y a nosotros. Con sus ojos moviéndose de un lado a otro entre los tres. La voz de Cyrus. Que normalmente es amable y acogedora. De repente resonó por la sala de estar con tanta fuerza que provocó que varios miembros de la familia se encogieran momentáneamente. Dijo, no puedo ser parte de esto, este crimen. Mientras sus ojos estaban fijos en Vivien. Que parecía haber visto un fantasma. ¿Hiciste qué? Mientras Reed hablaba. Su voz se quebró y sus palabras estaban grabadas con incredulidad. Las siguientes palabras que Cyrus pronunció fueron como un golpe en el estómago.
Ella, dijo, señalando directamente a Vivien. Seleccionó y preparó platos compuestos de cacahuetes y otros ingredientes que Lena no puede consumir. Era consciente de ello. Deseaba que fuera doloroso para Lena y, tal vez, incluso lo suficiente como para hacerle perder el bebé. El silencio que siguió fue sofocante. Durante ese tiempo, todas las miradas se dirigieron gradualmente a Vivien, cuyo rostro había perdido su color y luego se volvió de un escarlata profundo. Había sido pillada en el acto por la admisión de su propio marido. Y todo el mundo la miraba fijamente. Las típicas respuestas rápidas y la lengua afilada por las que Vivien es conocida no se encontraban por ningún lado. Y parecía estar sin palabras por primera vez. La atmósfera estaba enferma de asombro, desconcierto y una creciente sensación de furia. Y la habitación tenía la sensación de estar congelada. Incluso cuando la boca de Vivien se abría y cerraba, no emitía ningún sonido. La comprensión de sus actos y las ramificaciones de esas acciones se deslizaron gradualmente en su conciencia mientras miraba de Cyrus a Reed y a mí. Tras el primer impacto, el resto de la familia comenzó a murmurar entre ellos. Y el asombro inicial finalmente dio paso a un coro de desaprobación e incredulidad. Palabras como increíble y como pudo, se escucharon por toda la habitación, retratando a Vivien como la antagonista en su propia familia. El peso de la información que Cyrus había divulgado me estaba presionando fuertemente mientras permanecía allí, incapaz de moverme del lugar en el que estaba parada. Era difícil comprender la idea de que Vivien llegaría a tales extremos para deshacerse de mí. Me tenía tanto odio que pondría en peligro mi salud y la vida de mi hijo al hacerlo. Solo la voz de Reed, que era a la vez asombrada e indignada, se podía escuchar rompiendo el silencio de asombro que había descendido sobre la habitación como resultado de la inesperada revelación de Cyrus. La voz de Reed estaba dirigida a su madre. ¿Por qué razón me desprecias tanto, Lena? ¿Mamá? ¿Sea lo que sea que te haya hecho que te haya ganado esto? Todo sobre la respuesta de Vivien podría describirse como explosivo. Se podía escuchar un tono venenoso en su voz mientras gritaba, no la soporto. Reed, no es la persona adecuada para ti. No merece ser miembro de esta familia porque no puede darte hijos sanos. El rostro de Reed adquirió un tono carmesí que nunca había visto antes. Y su paciencia y tolerancia típicas por las payasadas de su madre desaparecieron justo delante de mis ojos. Por otro lado, le gritó, ya basta. Mamá. Con la voz temblando de ira. No podía creer que fueras capaz de llegar a tales extremos. Por el momento. No deseo verte. Tenía la impresión de que te conocía como madre. Mientras conducían de vuelta a su casa. La atmósfera era tensa. El aire denso con palabras que no se pronunciaron. Y el peso de lo que acababa de suceder era pesado. Tan pronto como llegamos a nuestro destino, Reed cambió su atención hacia mí. Su mirada cambiando gradualmente de una de furia a una de arrepentimiento. Lo siento mucho. Lena, dijo, su voz cargada con el peso de sus sentimientos. Fue mi culpa que no te apoyara antes. Debería haberme dado cuenta de lo venenosa que era la situación. Pensar que mi propia madre actuaría de esa manera está más allá de mi comprensión. En sus ojos, podía sentir la angustia que estaba experimentando como resultado del conflicto entre su amor por mí y su lealtad a su familia. ¿Tú no tienes la culpa de esto? Fue mi respuesta. No podíamos haber sabido que haría algo así. Y estaba intentando dar algo de consuelo a pesar de que mis propios sentimientos estaban por todas partes. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El vínculo de Reed con su madre, que había sido impenetrable en el pasado, se había roto irreparablemente en ese momento. Vivien se había ganado la reputación de ser una paria. No solo entre nosotros, sino también entre nuestra familia extendida y conocidos en general. Las acciones que tomó, que estaban motivadas por una ira ilógica y preocupaciones que no estaban basadas, la habían alienado por completo. Al final, Cyrus descubrió que no podía continuar su relación con Vivien a pesar de que había tomado una posición y revelado la verdad a riesgo de su propio matrimonio. A pesar de que el divorcio no ocurrió inmediatamente. Fue un resultado inevitable. No podía soportar la idea de vivir con alguien que era capaz de un acto tan malicioso y que había conspirado contra su propio nieto que aún no había nacido. Como dice el viejo refrán, la vida encuentra una manera de seguir adelante y estemos preparados o no nos llevará a todos para el viaje. Después de que la tormenta hubiera pasado,
Reed y yo nos encontramos volviendo a la rutina de nuestra vida cotidiana. Pero esta vez con una nueva apreciación por los raros momentos de tranquilidad y una anticipación por el futuro. Particularmente a la luz del hecho de que nuestro hijo estaba en camino. Con el paso del tiempo, Cyrus, el padre de Reed, se convirtió en una presencia regular en nuestra casa. Estar en su compañía era una experiencia relajante. Y su afán por echar una mano en la casa, así como su entusiasmo ante la perspectiva de convertirse en abuelo, eran contagiosos. Estar en su presencia era una experiencia agradable. Y nos dio la impresión de que estábamos construyendo un nuevo tipo de unidad familiar. Una que se basaba en el respeto mutuo y la comprensión en lugar de la obligación y la expectativa. ¿Realmente estamos haciendo esto? Mientras Reed decía esto, sus manos descansaban sobre mi estómago y una sonrisa bailaba en sus labios. ¿Vamos a ser padres? Sí. Respondía yo. La comprensión de todo rodando sobre mí en olas de felicidad y aprensión anticipada. Sí. Decía yo. Vamos a ser geniales. Ya verás. En cuanto a Vivian, su nombre no es algo de lo que hablemos muy a menudo en estos días. Todavía era demasiado pronto después de que hubiera infligido el daño. Y la traición todavía era demasiado repentina. Sin embargo, los rumores de su nueva vida llegaban periódicamente a nosotros a través de la vid. Vivía en un modesto apartamento que alquilaba y había regresado a la población activa después de un periodo de trabajo de varias décadas. La existencia opulenta que antes había gobernado con tanta autoridad estaba muy lejos de lo que disfrutaba ahora. Si dijera que sentía lástima por ella, estaría mintiendo. Cuando era más joven, podría haber sido capaz de sentir empatía por su situación porque era algo que se me daba fácilmente. Sin embargo, a pesar de todo, la compasión era difícil de convencer. Las decisiones que tomó, así como la intención maliciosa con la que intentó romper nuestra pequeña familia, simplemente no se pueden perdonar. En ciertos casos, Cyrus añadía, es una pena. De verdad. Mientras mantenía una expresión distante en sus ojos. Sin embargo, ella misma hizo su cama. En respuesta, Reed y yo decíamos, ¿sí? Y luego la conversación pasaba rápidamente a temas más agradables. No era una fuente de felicidad detenerse en la caída en desgracia de Vivian. La llegada de nuestro hijo y la familia que estábamos construyendo juntos eran los principales puntos focales de nuestra atención en ese momento. Una que rebosa de amor y libre de la toxicidad que antes había amenazado con consumirnos desde adentro. Cuando la mano de Reed encontró la mía, me decía, nos tenemos el uno al otro. Lo cual era una garantía silenciosa de apoyo y solidaridad. Eso es todo lo que realmente necesitamos. De hecho, tenía razón. La esperanza era una compañera continua para nosotros mientras seguíamos esperando la llegada de nuestro hijo, esperanza para la salud de nuestro hijo. Esperanza para nuestra felicidad y esperanza para un futuro. En comparación con el resplandor de nuestras nuevas estrellas, las sombras del pasado no eran más que sombras. Eran tenues e insignificantes. 135.4s